vidas, su amor siempre. Gloria a Dios. Yo creo que ya algunos habrán almorzado, reposado, tomándose el tintico de la tarde. Bueno, estamos listos para bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Declaremos, Señor, queremos que tu voluntad se establezca en medio de la tierra, en medio de las naciones, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Ven con tu poder. Ven con tu poder en medio de nosotros, Señor. Queremos que tú gobiernes, queremos que tú seas el Rey, que tu reino se incremente, crezca, se extienda, Señor. Y nosotros seamos esos agentes de transformación, que llevemos tu reino hasta el último rincón de la tierra. Sea predicado este evangelio del reino, Señor. Estamos comprometidos con la extensión de tu evangelio, Señor. Que se cumpla tu palabra y que se haga tu voluntad, Señor. Aleluya. Ven, Espíritu de Dios. ¡Hey! Espíritu Santo, toma tu lugar. Espíritu Santo, toma tu lugar sobre la humanidad. Tu autoridad se establezca sobre la humanidad, la oscuridad retroceda sobre la humanidad, tu autoridad se establezca sobre la humanidad, la oscuridad retroceda con tu luz. Espíritu Santo, te pedimos hoy, toma tu lugar. Espíritu Santo, toma tu lugar sobre la humanidad, tu autoridad se establezca sobre la humanidad, la oscuridad retroceda hoy, Señor, sobre la humanidad. Tu autoridad se establezca sobre la humanidad, la oscuridad retroceda con tu luz. Espíritu Santo, te pedimos hoy, toma tu lugar. Hoy, Señor, Espíritu Santo, toma tu lugar. Una vez más dile, Espíritu Santo, toma tu lugar, toma tu lugar, Espíritu Santo, toma tu lugar sobre la humanidad, tu autoridad se establezca sobre la humanidad, la oscuridad retroceda. Decláralo ahora, sobre la humanidad, tu autoridad se establezca sobre la humanidad, la oscuridad
retroceda con tu luz. Exáltate, exáltate, aleluya, exáltate, Jesús. Exáltate sobre la humanidad. Exáltate, exáltate, oh, oh, exáltate, exáltate. aleluya. Te pedimos Exáltate, hoy, Señor, exáltate. sobre la tierra, sobre la humanidad. Amén. Establece tu reino, establece tu gobierno. Toma tu autoridad, Señor. Gracias, Señor. Toma tu lugar. Gracias, Tuyo es Señor. el primer lugar. Aleluya. Aleluya. Amén. Muy buenas tardes a todos. Les saludamos con mucho amor. Un abrazo aquí de todos nosotros como familia. Les bendecimos a cada persona que se conecta, aquellos que nos conocen personalmente y aquellos que no nos conocen personalmente. Para nosotros es un privilegio tener este tiempo. Mi pastor, contame esa canción. ¿De dónde salió, pastor? Bueno, cánticos que nos da el Señor allí en la iglesia mientras estamos en la adoración, ¿no? ¿En qué época la recibiste, pastor? Ahorita, en este tiempo, yo creo que terminando el año pasado, que estábamos declarando precisamente por todas estas protestas, todas estas convulsiones que ha Amén. vivido la humanidad, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo, toda esta alteración de la humanidad, pues era como haciendo una intercesión, ¿no? Una intercesión y salió esta canción, este cántico nuevo dado por el Espíritu Santo, diciendo, sí, Señor, exáltate sobre la tierra, toma tu lugar, queremos que tu autoridad se establezca, queremos que tú te exaltes sobre la tierra y no permitas que el enemigo logre descontrolar y causar ese desorden que está en su corazón hacer contra la humanidad. Pastor, es una canción que está declarando el señorío de Jesucristo Así es. y que el Señor te dio en este tiempo donde se necesita declarar lo que dice esa canción. Es una Amén. canción que el Señor te dio para declarar, para confesar, para profetizar sobre este tiempo de desorden. Es hermosa canción, pastor. Gloria a Dios. Bueno, son los cánticos, es del Señor, ¿no? Cánticos Amén. del Señor que inspiran en algún momento y nos toca ponernos en sintonía con el Espíritu Santo Así para es. decir lo Así que Él es. está diciendo. Bueno, no es el tema ahora, pero yo pienso que muchas veces nuestras canciones, digamos, normales que conocemos en la congregación, en la iglesia de Cristo, son solo vehículos que nos llevan a tal vez, yo diría, lo más importante en cada tiempo de adoración, que es el Amén. cántico nuevo y el cántico profético, Amén. que es como lo fresco que trae el Espíritu Santo en ese preciso momento para declarar, para decir en un momento dado, ¿no? Y cada canción tiene una historia. Las canciones que Dios te ha dado Sí, amén. Han tenido historias, ¿no? Claro y que eso sí. es hermoso escuchar de dónde nació esa canción, pastor. Sí. Cómo el Señor te la dio, te la reveló en un momento donde se necesitaba hacer una decretación, un decreto en el país. Sí, amén. Y yo creo, imagínate todas las canciones que todos los hombres y mujeres de Dios han recibido en el mundo, cuántas historias allí habrá detrás. Ajá. De algunas nada más conocemos, pero hay unas sorprendentes Así de es. los testimonios, que es muy lindo averiguarlo, porque Así es. las canciones están respaldadas por experiencias de vida, Amén, experiencias amén. con el Señor. Amén. Bueno, estamos hablando en estos días, ayer y hoy, sobre el reino de Dios, que nos parece muy importante entender esta parte de la Biblia. Yo creo que es el tema a lo largo de toda la Biblia que se deja ver una y otra vez el gobierno del Señor, el deseo de Dios intervenir en todas las situaciones
del ser humano, porque su deseo, como volvemos a repetir el texto de Jeremías 29:11, sus pensamientos para nosotros son de paz, son de bien, son de prosperarnos, bendecirnos. Ese es el deseo de un papá siempre para sus hijos, ¿no? Entonces, él no lo puede hacer si nosotros no le autorizamos para hacerlo. Y alguien podrá decir, ¿cómo así? ¿Hay que autorizar a Dios? Luego él no es Dios. Sí, pero perdónenme la palabra, pero no es un patán, ¿cierto? No echa abajo la puerta de tu voluntad y soy Dios y me van a dejar lo que yo quiera, no, sino Él cuenta con cada uno de nosotros, cuenta con nuestra aprobación y por eso no, cada persona que seguimos al Señor no lo hacemos por presión, lo hacemos simplemente por decisión y convicción propia. Entonces quiero seguir hablando con respecto al reino de Dios. Estábamos hablando de Lucas 13, del 20 al 21, lo voy a volver a leer rápidamente. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante, dice el versículo 21, a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, o sea, hasta que se fermentó toda la masa. Eso es Lucas 13, del 20 al 21. Entonces, con base a este texto, estábamos hablando varias cosas en la mañana que significan el reino de Dios. Primero que todo, el reino del cielo comienza con unos principios pequeños. Fue lo que hablamos. 4 cosas hablamos esta mañana. La primera, comienza con unos principios pequeños el reino de Dios. Comienza llegando al corazón poquito a poco, ¿no? Decía yo, así seas tú el único en la oficina que conoces del Señor, con unos principios que le prediques al uno, con unos principios que le prediques al uno con respecto a la familia, al otro con respecto, por ejemplo, a las finanzas. Todo esto va causando que esto vaya germinando en el corazón de las personas y vaya trayendo una transformación. Lo segundo, el reino del cielo no se ve como obra, ¿no? Sabemos que hemos dejado, como decías tú con las palabras, semillitas, las hemos dejado allí, las semillitas de los principios, y no nos damos cuenta cómo por dentro está causando esto un efecto muy importante en las vidas de las personas. El tercero, el reino del cielo obra de dentro afuera, y decíamos, la santidad no tiene que ver con cosas impuestas. Los cambios no tienen que ver con cosas que yo le tengo que demostrar a nadie, no, sino son cosas que el Espíritu Santo, por eso se llama así, Espíritu Santo, empieza a provocar la santidad de Dios dentro de nosotros. Esa es la diferencia. Y el cuarto, el poder del reino viene de afuera, es decir, que viene sobre nosotros un poder, como veíamos, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿no? Y me ha ungido. Entonces también ese poder del Señor actúa sobre nosotros trayendo cambios, ¿no? Muchas veces nosotros nos hemos tratado de cambiar a nosotros mismos, pero no, los cambios los trae el Señor, no los producimos nosotros. Por eso en Gálatas 5, 22 y 23 habla sobre el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y qué diferencia, nos decía el pastor Randy, una enseñanza que me encantaba, que él decía, qué diferencia hay entre un árbol natural y un árbol de Navidad, ¿no? Y cómo el fruto viene es como un proceso, como el resultado de un proceso de crecimiento que tiene el árbol y al final da un fruto, ¿cierto? Muestra de qué naturaleza es el árbol. Prácticamente es como la suma de todo su crecimiento. Mientras la esencia. Sí. Mientras que un árbol de Navidad se le ponen los regalitos, se le ponen las bolitas ahí encima, todo es artificial, todo es sobrepuesto. O lo mismo una flor que yo pinte. Ajá. Una flor puede quedar exacta a la original. Exacto. Pero si tú hueles el cuadro, no te va a oler a la naturaleza. Exacto. ¿Sí? Va a oler a pintura. En apariencia es parecida, sí, pero no es la esencia. La esencia no es la misma, ¿ves? Entonces, esa es la gran diferencia, y por eso decimos, el único que puede traer la esencia de Dios es Dios. Amén. ¿Sí? No Amén. podemos tener la esencia del Señor si el Señor no vive en nosotros. Así es. Decía yo, al compartir esta primera interpretación,
que habían dos interpretaciones. Entonces me voy a dedicar en estos minutos a hablar sobre la segunda interpretación. La segunda interpretación de esta parábola nos muestra que no es algo imperceptible tampoco, ¿no? No es algo imperceptible, porque lo que hace la levadura, todo el mundo lo ve, porque la masa se pone como a hervir o a burbujear, ¿no? Así le pasa a la masa, empieza a alterarse sus características, ¿no? Entonces, lógico, como estábamos diciendo en la primera interpretación, al comienzo no es perceptible, al comienzo comienza con algo pequeño, perdón la redundancia, pero después es que se empieza a ver la alteración que ha sufrido la masa cuando la levadura empieza a hacer su efecto. Entonces, según esto, la levadura representa el poder trastornador del Evangelio. Eso es lo que representa la levadura, ¿no? Esa pequeña porción de masa leudada o fermentada representa el poder trastornador del Evangelio. Y volvemos al mismo punto. En Tesalónica se decía de los cristianos lo siguiente, en Hechos capítulo 17, versículo 6, mira cómo se referían a los cristianos allí, ¿cierto? Sobre todo a Pablo y sus compañeros misioneros, ¿cierto? Llegaron ellos, él llegó con un compañero a Tesalónica y decían lo siguiente, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y eran dos. Y yo creo que eso deberían decir de nosotros, trastornadores del mundo, trastornadores del mundo. En otra versión, quiero leerte otra versión de esa frase, dice, ya están aquí estos que están poniendo el mundo patas arriba. Y yo creo que los principios del reino deben tender a poner el mundo patas arriba, a revolucionarlo, a revolucionar sus convicciones, a revolucionar sus principios. Hay muchas cosas que nos enseñaron por tradición. ¿Y por qué haces eso? Así lo hacía mi mamá, así me enseñaron mis papás, ¿no? Yo no sé ni por qué lo hago, pero así lo hago. Y así es la religión tradicional y las religiones del mundo. ¿Y por qué haces eso? ¿Tú crees que eso tiene poder? ¿Tú crees que eso realmente tiene un efecto? Pues no sé, la verdad no sé, pero me enseñaron. Yo veía hacer eso a mi papá, yo veía hacer eso a mi mamá, yo veía a mis hermanos, ¿sí? Entonces, muchas veces hasta defendemos una tradición de algo que ni siquiera hemos comprobado la eficacia de eso, ¿no? Entonces estamos nosotros simplemente siguiendo la corriente de todo el mundo. Y nuestra fe, mis hermanos, sobre todo hablo a los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra fe no es una droga. Nuestra fe no es una droga que nos aísla de la realidad, como que nos anestesia y decimos, no, tengo que mantenerme calmado, como que voy a tomar la dosis diaria para yo poder entonces vivir en este mundo relajado y como que nada está pasando. Así no es la fe. La fe no nos adormece para que nos resignemos ante los males contra los que hay que luchar. No, eso no es fe. La fe no es ceguera. La fe no es adormecimiento, como decía Karl Marx, que decía que era el opio del mundo, ¿no? La religión, ¿cierto? No, en eso no consiste la fe en Jesucristo. Somos protagonistas, pastor, amén, en este mundo. A eso nos llamó Dios, a ser protagonistas. No a que el mundo nos influencie y que nosotros no sepamos qué vamos a hacer. Y como que nos metamos en una burbuja y como que perdón la palabra, nos oyemos ahí, digamos, en la espiritualidad, entre comillas, y digamos, no queremos oír nada de lo que está pasando en el mundo, estamos aquí cerrados, ni siquiera prenda el televisor porque aquí estamos en el espíritu. No, exacto. No, de eso no se trata. De eso no se trata. El cristianismo no debe ser una subcultura que se aísla y tiene allá sus restaurantes cristianos, sus librerías cristianas, sus teatros cristianos, todo cristiano y en mi mundito nada más. No, de eso no se trata el evangelio, de eso no se trata la vida en el Señor. Trata de una invasión, aislarnos.
no es una subcultura, no es escondernos nosotros del mundo y como que no nos queremos contaminar ni juntarnos con esa chusma como dicen por ahí, ¿cierto? Sino nosotros somos llamados a ser una contracultura, no una subcultura, sino una contracultura, es decir, ir en contra de este mundo y causar una revolución, un trastorno, penetrar el mundo y sacudirlo desde sus bases, sacudirlo desde sus raíces. El evangelio, yo te puedo decir, es lo más revolucionario del mundo, lo más revolucionario. El evangelio, yo te quiero decir, es lo más trastornador, es lo más revolucionario del mundo. El evangelio de Cristo produce una revolución tanto en las personas y a la larga produce una revolución en la sociedad, un cambio en la sociedad, un cambio a nivel global. Y eso es lo que estamos nosotros hablando a través de este tema, que los cambios sean a nivel global, que los cambios sean a nivel general. Produce una revolución. El cielo, el reino del cielo es la levadura que el Señor usa para traernos la paz a nuestro corazón y al mismo tiempo nos pone un descontento en nuestro corazón. Y ese descontento no se va a ir hasta cuando nosotros veamos que la maldad empieza a ceder, que la maldad realmente del mundo se empieza a ir, empieza a ser eliminada y el Señor empieza a causar un cambio a través de la palabra, a través del evangelio, empieza a traer un cambio. Ese es el objetivo, ese es el deseo de Dios, que el evangelio sea el motor, sea el elemento transformador de la humanidad, los principios del evangelio del reino. Entonces esa es la segunda interpretación que quería darles esta tarde con respecto al reino de Dios comparado con la levadura. Ahora yo quiero que vayamos a una cita muy interesante en 1 Corintios 3, del 1 al 15. La vamos a leer, solo vamos a compartir unas cositas y después ya en la noche terminaremos pues de leer todo esto que significa algo de este texto. Dice la palabra, de manera que yo, dice, hermanos, no como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños en Cristo, ¿no? Entonces aquí en el versículo 1 se está hablando de algo muy específico. Pablo les ha estado hablando de la diferencia que hay entre una persona espiritual y una persona carnal, o sea, una persona que no discierne las cosas del reino, las cosas de Dios, porque hay tres clases de personas en el mundo: las personas espirituales, las personas carnales y las personas naturales. Un hombre natural, ¿quién es? Un hombre natural es una persona que sencillamente no conoce nada de Dios, no sabe nada acerca del Señor y de pronto hasta ni está interesado en saber. Un hombre carnal, ¿quién es? Un hombre que sí ha escuchado de Dios, que entregó su vida al Señor, pero sigue viviendo su vida regida por los principios del mundo, mas no por los principios del reino de Dios. Ese es un hombre carnal. Pero un hombre espiritual, y que es el que el Señor desea que seamos todos nosotros, es el hombre que ha sometido completamente su vida al Señor y vive guiado por el Espíritu Santo, o sea, como Jesús lo fue aquí sobre la tierra. Un hombre espiritual, completamente guiado por el Espíritu de Dios. Entonces aquí Pablo hace esa diferencia, ¿no? El espiritual en griego se dice neumáticos, así como los del carro, ¿no? Así como las llantas del carro, los neumáticos, que es es la persona que puede entender las cosas espirituales. Aquella persona que de pronto lo espiritual no es un misterio, ¿no? No es como todo como en chino, no, sino que empieza a entender el lenguaje de Dios, empieza a entender lo eterno, del Espíritu, ¿cierto? Y empieza a entender el lenguaje del Espíritu. Entonces tiene
comunicación fluida con el Espíritu Santo y una Amén. comunicación fluida con los que tienen el Espíritu Santo. Esos son los neumáticos, o sea, los espirituales, ¿no? Amén. En el griego. Y las personas que no son espirituales, según el griego, la palabra es sigikos, que es la persona que sus intereses y objetivos están centrados más en las cosas materiales y que por eso no puede entender las verdades espirituales, no Tiene puede puesto entender el los reino de ojos- Tiene Dios, puesto los ojos en el mundo. en las Y lo de cosas Dios no. terrenales, en las cosas de este mundo, Sí, ¿no? y O le sea, cuesta de entender. pronto simpatiza con las cosas de Dios. Ay, si eso de Dios es tan lindo. Yo cuando voy a la iglesia lloro. Yo cuando voy a la iglesia siento un Así es. calor, siento un escalofrío, siento un corrientazo, pero a la hora del té eso no lo está llevando a un cambio. Sí, podemos sentir todas esas manifestaciones, gloria a Dios, pero lo más importante es que estemos obedeciendo la palabra y esa obediencia esté trayendo una transformación a mi conducta y Que a mi sean manera de cambios vivir. reales, pastor, porque es que uno ve en las iglesias mucha gente que es muy espiritual, o muy Entre religiosa, comillas. diría yo, y sus vidas, pues realmente no dicen mucho de No, lo que es, dejan mucho que espiritual. desear, como Sí. se dice. Entonces uno como siempre digo yo, ¿dónde sé qué tan cristiana soy? En la casa. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy hablando? ¿Estoy teniendo tiempos de oración? Ahí es donde yo mido, o cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, ¿cómo estás tú actuando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Exactamente. Entonces en el versículo 1 también a estas personas se les llama sarkinoi en el griego. Esta palabra se deriva de sarx, ¿no? Y tú sabes, o los que no saben, la palabra sarx es carne, ¿no? Carne en el sentido moral, ¿no? La carnalidad, La o sea, carnalidad, lo sí. que a mí me jala, a La lo que a mí humanidad. me está siempre induciendo a complacerme a mí mismo por encima de lo que Dios piense, ¿sí? Los adjetivos griegos que terminan en inos, aquí como salkinoi, quieren decir hecho de aquello, ¿sí? O sea, está hecho de carne, está lo que está diciendo, está hecho de esto. Entonces Pablo empieza por decirle a los corintios que ellos están hechos de carne, que ellos son carnales, están hechos de carne. Cuando dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Yo quisiera Exactamente. hablarles a ustedes en un lenguaje que me pudieran entender en lo espiritual, pero no, dice aquí, sino que como a carnales, ¿sí? Que es esa palabra, es como a niños en Cristo, ¿no? Entonces, aquí Pablo empieza por decirle a ellos, ustedes están hechos desde carne, ¿sí? Ustedes, su naturaleza, su esencia Emocionales. es emocional, es almática, es carnal. Almática, sí. Quiere decir que es una persona de carne y hueso, ¿sí? En lo físico, pero que no debe conformarse con vivir a ese nivel físico. O sea, aunque somos de carne y Y hueso, estamos en el mundo. y estamos en el mundo, no nos debemos acomodar al mundo y vivir de acuerdo a los principios y al sistema del mundo. Por eso el versículo dice, transformados por medio de la renovación de vuestro La mente. entendimiento, ¿no? Ajá. Porque es muy importante, nosotros no debemos acomodarnos al mundo, sino nosotros vamos contra la corriente. Y por eso es que a veces no somos tan aceptados en muchas Exacto. cosas. Entonces estamos diciendo todo esto es porque estamos hablando del reino de Dios, Amén, ¿cierto? amén. Estamos hablando de que tenemos que ir a llevar los principios del reino de reino. Dios. Pero si la misma iglesia está en la condición de la iglesia de Corinto, Así es. ¿sí? Porque lógicamente no todos, hay personas muy consagradas, Consagradas, personas muy comprometidas. entendidas en los principios y en el mover del Espíritu Santo y en lo que Dios quiere hacer. Pero la gran mayoría, tristemente, están en esta condición de carnalidad, que no se les puede hablar como a espirituales, sino como a carnales, ¿sí? Entonces, les había tenido que hablar como a personas comunes y corrientes, Pablo, como a hombres naturales, porque no entendían las cosas sino con las cosas de este mundo. Entonces, el problema era que los corintios eran no solo sarkinoi, como dice aquí, hechos de carne y hueso, ¿sí? Que como todos somos hechos Como de carne todo y hueso, humano. sino también sarkikoi,
¿sí? ¿Qué quiere decir? Dominados por la carne. Entonces aquí Pablo no está hablando de que ustedes son seres de carne y hueso, están diciendo es que ustedes están dominados por el espíritu de Del este mundo. mundo, ¿no? Por la carne. Eso es lo que Así Pablo es. realmente le está diciendo. Para Pablo la carne es mucho más que una sustancia física, o sea, el componente mismo de nuestro cuerpo. Es la naturaleza humana separada de Dios. Y ahí está el meollo del asunto. Así es, sí, porque no hay una sujeción a la palabra, no hay Exacto. una sujeción a los principios de la palabra. Y uno sí que encuentra gente en las iglesias así, Ush, que mejor dicho toca ponerse unos guantes de cirujano para poder hablar, para ush. poderle aconsejar, porque eso es una cosa que uno dice, uy, padre, Sí, padre, si así es en la tristemente. iglesia, yo no sé cómo será en el mundo, En la pues. ca- ¿Cómo serán en la casa? Dios mío. Sí, Sí. sí, entonces, Por eso decimos que unos tienen dominio propio y otros tienen es demonio propio, Dios así mío. es, Que a así veces que es, no se la aguantan ni ellos mismos. así Y es. dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, ¿no? O sea, alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Imagínate, queriendo Dios revelarles más cosas, queriendo Dios llevarlos más A lejos un en nivel sus mayor. principios, a un nivel mayor de entendimiento, no solo para que fueran unos intelectuales, unos teólogos tremendos, no es el objetivo, sino para que tuvieran suficientemente claros los principios de Dios para irlos a compartir. Es lo que quiere Dios, revelarse a sí mismo, revelar más los misterios de su palabra a tu vida y a mi vida, para que estemos completamente entrenados y llevemos ese mensaje del Evangelio con claridad y con denuedo. Dice acá, entonces les llama la atención a los corintios de mantenerse en esa condición natural y usa dos palabras para describirlos, que son las que acabamos de decir. El sarkinoi, que es si estás hecho de carne y hueso, pero el sarkikoi, que es estás dominado por la carnalidad. Entonces, es esa parte de la persona, la carne, es la parte mental, como física, que se presta como oportunidad para el pecado. Entonces, como dice Pablo en otra de sus escrituras, en otra de sus cartas, ustedes deben ser niños en la malicia, pero no, tienen esa malicia alborotada, tienen esa malicia súper desarrollada, entonces a todo le ven malicia, a todo le ven pecado, a todo le ven impureza, ¿cierto? A todo le ven algo malo, ¿cierto? Entonces ese es el punto, ¿sí? Muchas veces estamos viendo de que como iglesia nosotros estamos viviendo esa actitud en nuestro corazón. Entonces, el problema, así es que el problema que Pablo les encuentra a los corintios no es que están hechos de carne, eso tienen de común con todo el mundo, ¿sí? Que son personas de carne y hueso, sino que dejan que su naturaleza inferior domine todas sus actitudes y domine todas sus acciones. Entonces yo quiero comenzar como esta segunda parte de este tema, hablando de esta parte en particular, ¿no? Somos hechos muchas veces, bueno, sí, de carne y hueso, pero somos dominados muchas veces por la carnalidad, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por los deseos de este mundo. Y el Señor está llamándonos a tener un dominio del Espíritu, un control de Dios en nuestras actitudes, en nuestro modo de proceder. Y si esto no es una regla, algo que rija nuestras vidas, muy difícilmente entonces nosotros vamos a poder ser agentes de transformación en este mundo. Entonces es lo primero que yo quiero dejarte para terminar y pues de antemano disculparnos por las interrupciones en el internet, se salen pues de nuestras manos, pero aquí estamos conectados con ustedes para poder adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces les bendecimos. Vamos a orar y vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor y a decir, Señor, yo no quiero seguir siendo esta clase de persona, dominada por mis deseos, los deseos de los ojos, los deseos de este mundo, los deseos de mi carne, sino quiero que sea tu Espíritu Santo el que domine mi vida, el que me rija, para entonces yo entender
el reino, poder ver las cosas del reino y poder entonces ser un agente de transformación en este mundo. Te bendecimos, Padre. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por ministrar nuestras vidas, por revelar nuestra condición. Señor, cada uno de nosotros sabemos hasta dónde estamos dejándonos dominar por nuestros pensamientos y nuestros propios deseos, Señor. Y Señor, no queremos más esto, no queremos ser más conducidos al pecado, conducidos a todas estas cosas que lo único que hacen es traer una destrucción a nuestras vidas, sino queremos ser guiados por ti, Señor, y te agradecemos que tú no dejaste a que nosotros por nuestra fuerza propia, a nosotros por nuestra propia habilidad nos libráramos de esa carnalidad, sino que nos diste a tu Espíritu Santo, esa levadura santa, podríamos decir, que está dentro de nosotros y propicia una transformación de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo provoca santidad en nosotros. Mientras te obedecemos, mientras estamos haciendo lo que dice tu palabra, mientras, Señor, oh Dios, te estamos escuchando, el Espíritu toma todo eso para actuar en nuestras vidas y darnos el poder de tu gracia para ser transformados y conformarnos a tu imagen cada vez más, a tu imagen cada vez más. Y eso es lo que te pedimos, haznos más como tú, Señor, que seamos más como tú, para que podamos ser agentes de transformación en medio de este mundo que tanto lo necesita. Te bendecimos en esta tarde, te agradecemos, te exaltamos. Tú eres bueno, Señor, y sabemos que tu misericordia es para siempre. Descansamos en tus manos y creemos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios les bendiga, mis hermanos. Seguimos aquí conectados a pesar de cualquier cosa. Seguimos aquí superándolas para que cada uno podamos seguir recibiendo lo que el Señor tiene para decirnos en cada momento. Recuerden, a las 7 de la noche nos volvemos a conectar con la ayuda del Señor y seguiremos compartiendo este pasaje y estos principios que nos parecen tan importantes para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Buena tarde para todos.